Esto no fue solo una guerra de trincheras y artillería. No solo se luchó con bayonetas y alambre de púas. La Primera Guerra Mundial también fue una guerra financiera. Una guerra librada en reservas de oro, en mercados de bonos, en bancos centrales y en las oficinas secretas de financieros que nunca pisaron el campo de batalla. Los soldados pagaron con sangre, pero los banqueros y los gobiernos calculaban hojas de balance. Y lo que hicieron en esos años no solo determinó quién ganó y quién perdió, sino que también reconfiguró el sistema financiero global, de maneras que aún hoy te afectan. Si crees que la guerra solo trata de política y ejércitos, piénsalo otra vez. La Primera Guerra Mundial demostró que el dinero es un arma, y una de las más mortales jamás inventadas. En 1914, Europa ya era un polvorín. Las rivalidades nacionales, las ambiciones coloniales y las alianzas militares habían convertido el continente en un tablero de ajedrez de paranoia. Pero bajo todos los discursos sobre honor e imperio, existía una realidad financiera. Una guerra de tal escala era imposible de librar sin sumas inimaginables de dinero. Y aquí está la verdad brutal. Cuando los líderes eligieron la guerra, también eligieron la deuda. Cada imperio que marchaba sus tropas al frente, también estaba llevando a su pueblo hacia un futuro de carga económica. Aún así, al inicio de la guerra, la mayoría de los gobiernos creían que sería rápida. Quizá terminaría para Navidad. Pensaban que podrían pagarla a la antigua, con oro, con préstamos limitados, con donaciones patrióticas. En pocas semanas esa ilusión colapsó. La guerra quemaba dinero más rápido de lo que nadie podía imaginar. Seamos precisos. En el verano de 1914, el sistema financiero europeo aún giraba en torno al patrón oro. Las naciones prometían que su dinero en papel podía cambiarse por oro real. Un sistema que daba credibilidad a las monedas, pero también ataba las manos de los gobiernos. Las reservas de oro eran finitas. No podías imprimir sin límites sin perder la confianza de tu pueblo y de tus acreedores. Gran Bretaña, Francia y Alemania tenían reservas respetables, pero una vez que millones de hombres fueron movilizados y la industria se redirigió hacia la producción de armas, los costos se dispararon. Solo Alemania gastaba más de 10 millones de marcos por día a finales de 1914, y los costos de guerra de Gran Bretaña pronto alcanzarían 2,5 millones de libras diarias. Las matemáticas eran implacables. El oro no duraría. Así que los gobiernos suspendieron las reglas. Uno por uno, las principales potencias abandonaron el patrón oro, admitiendo en silencio ante sus ciudadanos que el dinero era esencialmente una promesa respaldada por nada más que la fe en el Estado. Y ese momento, la ruptura del ancla dorada, fue uno de los cambios financieros más importantes de la historia moderna. Demostró lo frágil que era la llamada riqueza real de las naciones. El dinero y el poder quedaron libres del metal, impulsados ahora por imprentas, crédito y persuasión. Y una vez que los gobiernos probaron esa libertad, nunca volvieron atrás. La guerra financiera comenzaba en serio. Para Alemania, aislada de los mercados de capital globales y bloqueada por la Marina Real, la única opción fue el endeudamiento interno. Berlín lanzó enormes campañas de bonos, apelando al patriotismo, instando a los ciudadanos comunes a invertir sus ahorros en bonos de guerra. La propaganda era implacable, carteles de soldados heroicos, familias exhortadas a sacrificar lujos por la patria y promesas constantes de que los inversores serían reembolsados tras la victoria. En total, Alemania recaudó más de 100,000 millones de marcos de esta manera. Pero era una pirámide construida sobre esperanza. Cuando llegó la derrota, esos bonos no valían nada. Millones de alemanes vieron desaparecer sus ahorros de toda la vida, y esa amargura se convirtió en terreno fértil para el extremismo en las décadas siguientes. La historia económica siempre deja cicatrices. En cambio, Gran Bretaña tenía una enorme ventaja. La City de Londres era el centro financiero del mundo. La libra esterlina era de confianza, y las redes británicas alcanzaban todos los rincones del planeta. Al principio, el gobierno recurrió a préstamos a corto plazo, a bonos del tesoro y a llamados patrióticos, pero muy pronto accedió a los pozos más profundos del crédito global. Y crucialmente, acudió a Estados Unidos. En 1914 América era oficialmente neutral, pero sus banqueros olieron la oportunidad. Empresas como JP Morgan & Co. se convirtieron en el salvavidas financiero de Gran Bretaña y Francia, gestionando préstamos enormes y compras de armas, comida y materias primas. Para 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra, Wall Street ya había convertido a años financiando la causa aliada. Esto no era caridad, era poder. Los banqueros estadounidenses ganaron millones en comisiones y Estados Unidos salió de la guerra transformado, de deudor a acreedor,
de seguidor financiero a líder mundial. Si te preguntas cómo el siglo XX se convirtió en el siglo americano, aquí es donde comienza. No en los campos de batalla, sino en los libros contables. Y Francia enfrentó sus propios dilemas, ya debilitada por los costos de sus defensas y marcada por la memoria de la guerra franco-prusiana, dependía en gran medida de préstamos tanto internos como externos. Los ciudadanos franceses, famosos por su hábito de ahorrar, fueron persuadidos a comprar bonos del gobierno, pero gran parte de la financiación profunda volvió a venir desde el otro lado del Atlántico. Francia, al igual que Gran Bretaña, se volvió cada vez más dependiente del capital estadounidense, y esa dependencia moldearía la política tras la guerra, cuando las deudas y su pago se convirtieron en fuente de tensión. Cuando escuches sobre la crisis económica de entreguerras, recuerda que no se trató solo de reparaciones o mercados bursátiles, también del peso aplastante de la deuda, acumulada durante esos 4 años de matanza. Mientras tanto, la guerra financiera de Rusia fue un desastre. El imperio era vasto pero subdesarrollado, su sistema bancario frágil y sus reservas de oro impresionantes en papel, pero insuficientes en la práctica. Para financiar su esfuerzo bélico, Rusia pidió prestado masivamente a sus aliados, especialmente a Francia. Pero a medida que las derrotas se acumulaban y la inflación se disparaba, la fe en el rublo colapsó. Para 1917, la economía rusa estaba en ruinas y el sistema político cayó con ella. El colapso del régimen zarista no fue solo ideológico o militar, fue el resultado de un sistema financiero estirado más allá del límite. Los errores económicos, el caos monetario y la inflación alimentaron la revolución. Una vez más, dinero y poder marcharon juntos hacia la historia. La magnitud de los errores financieros fue asombrosa. Al final de la guerra, las potencias aliadas habían gastado más de 140 millones de dólares, mientras que las potencias centrales gastaron alrededor de 60.000 millones. Eran cifras nunca vistas, equivalentes a muchas veces los ingresos nacionales previos a la guerra. El resultado no fue solo montañas de deuda, sino también la destrucción del viejo orden financiero. El patrón oro, antaño la base de la confianza global, quedó destrozado. La inflación arrasó con las economías. Alemania pronto enfrentaría una hiperinflación tan extrema que un pan costaría millones de marcos, y la gente común, trabajadores, ahorradores, pequeños inversores, fueron los que pagaron el precio. Las élites adineradas, mientras tanto, a menudo se protegieron trasladando activos al extranjero, comprando bienes reales y manteniéndose cerca de los centros de poder donde la información llegaba primero. La lección fue brutal pero clara. En una guerra financiera, el pequeño ahorrador sangra primero. Y aquí está la conexión que importa hoy. La Primera Guerra Mundial fue el momento en que los gobiernos aprendieron que podían financiar lo inimaginable, separando el dinero de la realidad. Descubrieron que podían suspender el oro, imprimir sin límite, emitir bonos a sus propios ciudadanos, pedir prestado más allá de sus fronteras, y luego remendar las ruinas con propaganda y reestructuración. ¿Te suena familiar? Porque el manual nunca desapareció. Cada crisis moderna, desde la Gran Depresión hasta el colapso financiero global del 2008, lleva ecos de 1914. Cuando los gobiernos o bancos centrales prometen que la inflación es temporal, cuando los gobiernos amplían los límites de deuda año tras año, cuando se crea nuevo dinero digital con solo presionar una tecla, recuerda 1914. Recuerda que el patrón oro no fue abandonado por accidente, sino por diseño en un momento de desesperación. Recuerda que el hábito de endeudarse con el futuro, de imprimir para cubrir el presente, de vender bonos con eslóganes patrióticos, tiene más de un siglo de antigüedad. Cada crisis financiera moderna, desde la estanflación de los años 70 hasta el colapso hipotecario del 2008, tiene raíces en aquellos años de guerra. Las mismas ilusiones siguen en marcha, y las mismas personas, el ahorrador común, el trabajador de clase media, el pequeño inversor, siguen siendo los que deben sacrificarse. La batalla financiera oculta detrás de la Primera Guerra Mundial no es solo una reliquia del pasado, es el fundamento del presente. La lección es dura pero necesaria. El dinero, una vez desligado de la realidad, se convierte en una herramienta de manipulación. Los gobiernos siempre encontrarán maneras de financiar guerras, rescates y crisis, y siempre encontrarán maneras de hacer que tú pagues por ello, ya sea mediante taxes, inflación o la erosión de tus ahorros. La verdadera riqueza no son solo números en una pantalla, ni promesas de políticos. La verdadera riqueza es la resiliencia, el conocimiento y la capacidad de ver a través de las ilusiones. Esa es la única libertad financiera que la historia permite. Y aquí va el pensamiento final para dejarte esta noche. La historia no se repite exactamente, pero sí rima. El manual financiero escrito en 1914 se